Hola, yo soy Ángel Soto y esto es Tinta y Voz, un podcast sobre los libros y la gente que los hace posibles. Hoy te presento una charla con Jorge Comensal, narrador y ensayista mexicano. Tinta y Voz. Jorge Comensal nació en México en 1987. Desde la publicación de Las Mutaciones, su primera novela que ha sido traducida a una decena de lenguas, Jorge se consagró como una voz prometedora de las letras mexicanas. Desde junio de 2024, hace pocas semanas, dirige la Revista de la Universidad de México, esta revista de grandísimo prestigio y tradición en la UNAM, y ese es el pretexto ideal para que hablemos con él acerca de su segunda y más reciente novela, que se llama Este vacío que hierve. En este libro, Comensal explora un futuro cercano donde la crisis ambiental y los secretos familiares se entrelazan en una narrativa que bebe lo mismo del suspenso que de la introspección y el hallazgo científico. La protagonista, Karina, es una joven física que, mientras trabaja en una teoría cuántica de la gravedad, se enfrenta a una revelación perturbadora que le hace su abuela acerca de la muerte de sus padres. A ratos, esta novela adopta una estructura fractal que entrelaza líneas temporales y aborda temas cruciales de nuestra era, como la crisis climática, el activismo ambiental y los conflictos familiares, que, sobra decirlo, pero siempre son un material jugoso para la ficción. En esta conversación, Jorge nos ofrece una mirada a su proceso creativo y a las inspiraciones detrás de su obra, desde la intuición y la planificación que guían su escritura hasta su interés por la ciencia y la naturaleza. Su capacidad para mezclar elementos aparentemente dispares en una historia coherente es la prueba de su fino talante narrativo. En otras palabras, es la prueba de que estamos ante uno de los autores más prometedores de su generación. Si disfrutas de esta conversación, sígueme en tu plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple Podcast, en la que tú quieras, y déjame una reseña. También puedes seguirme en mis redes sociales, me encuentras como @angelsots en X, antes Twitter, y en Instagram, y también te puedes suscribir al newsletter de Tinta y Voz en tintayvoz.substack.com. Así vas a poder seguir recibiendo contenido exclusivo y actualizaciones sobre el mundo de los libros. Y no me extiendo más, aquí está la charla. Bueno, sé que esta historia ha rondado tu cabeza unos cuantos años. Recuerdo haber leído algo en la revista de la universidad en 2018, 19, o más o menos por ahí. Y además que eran otros nombres los personajes, ¿no? El mismo título, curiosamente, que eso sí me sorprendió que me quedé con él, le fui fiel, pero ha cambiado. Cambió mucho la forma, los nombres, aunque no la identidad de los personajes es la misma. Pero sí, de hecho, el nombre que tenía Karina en esa época era el que ahora tiene la expareja de otro protagonista. Ahora que tienes una versión final, vuelves a esas primeras y te das cuenta de todo lo que se ha transformado tu obra. La verdad trato de no leerlas para no hacer más tortuoso el proceso de reconciliarme, como que ya no tengo posibilidad de cambiar el texto. Pero sí sé que esos cambios, por ejemplo en los nombres, en la estructura de los capítulos, obedecen al deseo de enriquecer hacerlos más afines con la personalidad. Simplemente hay una intuición de pronto que yo decía, no es el nombre de ella, no es el nombre de ella, es otro. Y finalmente Karina termina siendo el nombre que la conecta con su madre por razones que ahí cuento. Y lo mismo, Silverio creo que siempre sí fue el nombre de Rebeca también, si no mal recuerdo. Y en la esencia de lo que cuento, que digamos que lo depuré en ese pasaje que publiqué entonces, que es el contraste entre empujar y levantar el cuerpo de la abuela, muy ebria, con el proceso de expansión del universo. Eso sigue ahí, pero destilado, ¿no? En cierta, quitándole un poco de lo que lo hacía más divulgación y menos narración. ¿Y qué tanto en tu proceso te permites la intuición y qué tanto la planeación? Siempre he procurado que fuera muy intuitivo, pero esta novela exigió mucha planeación, porque al involucrar elementos del suspenso, de la trama detectivesca, pues tienes que tener mucho control sobre en qué momento revelas qué información para que la lectura vaya adquiriendo sentido, ¿no? Jugar con la expectativa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces eso requería mucho ordenamiento. Lo que es muy intuitivo es que yo tuve una imagen de una joven y su abuela buscando una tumba, y cada pregunta que me hacía sobre esa imagen, pues surgía una respuesta que yo no había previsto incluso. No sabía que estaban buscando una tumba porque se había quemado el panteón. Lo descubrí simplemente al preguntarme por qué están ahora en el panteón después de tantos años de no visitarlo. ¿Quién está en esa tumba? Eso ya
propició sus propias respuestas. Y entonces ahí hay un trabajo, tal vez no tan intuitivo como sí inconsciente, ¿no? Te escuché en alguna entrevista sobre las mutaciones, también hablar de una imagen, ¿no? De hablar de un hombre Sí. mudo con Justo. este ave, ¿no? Así es como te surgen las historias de imágenes primigenias. Sí, o sea, ahí fuera un hombre mudo con un loro lépero. Y yo decía, ¿y por qué está mudo? ¿Y por qué está con un loro que habla así? Y preguntarme sobre ellas generar la historia. En este caso fue eso. ¿Qué hacen aquí buscando una tumba, una anciana y su nieta? ¿Y por qué están solas? ¿Dónde están los papás? Ah, pues los papás, es la tumba de los papás la que están buscando. Están ahí los papás, en fin. Sí ha sido así en estos dos casos, ¿no? Como tu propia historia detectivesca, ¿no? Sí, sí, Con el libro. claro. Ya que hablamos de las mutaciones, no sé si fue en esa misma o en alguna otra entrevista, hablabas de que aquella surgió por un deseo de explorar un miedo, que era en particular el miedo al cáncer, que incluso a Laura, ¿no? En este caso, ¿había algún miedo, algún temor? ¿O qué fue lo que subyacía a la historia? En el plano interior, de la vida interior de los personajes, es el ocultamiento y sus efectos corrosivos sobre las relaciones y sobre la propia comprensión de una misma, en el caso de Karina. El papel del ocultamiento en las familias que no he vivido y que quería explorar y comunicar y poner en esa escena tan dramática a partir del incendio, ¿no? Esa era la... Y por supuesto en una situación de... como un espejeo entre la asfixia interior que genera no saber de qué sucedió para que estés donde estás y la asfixia exterior del deterioro, de la emergencia climática, de todo lo que estamos viviendo. Ya que hablas de la emergencia climática, ¿por qué te interesó incrustarla en la historia y fuera una parte pues, central del relato, ¿no? Porque caminando por el panteón, cuando ya se había convertido en una obsesión y donde ya estaba buscando la historia, yo sentía todo el tiempo que la materia orgánica ahí seca, acumulada, los desechos, incluso los ataúdes desvencijados que hay tirados por ahí en el Panteón Dolores, como que todo, las flores secas, todo llamaba al fuego en días calurosos, o sea, era el contexto el que me estaba diciendo esto está como queriendo quemarse. Y ese fuego no era una especulación muy descabellada, de hecho, el veintitantos de abril del 21 hubo un incendio ahí, que por supuesto no alcanzó la magnitud del que yo imaginé, porque justo por eso estiré esa liga temporal para imaginar un escenario distinto, que tal vez ahora es mucho más inverosímil que en ese momento, no sé. ¿Estas caminatas qué tan frecuentes eran? Pues una semanal, más o menos. Sí. Sí. No siempre al Panteón Dolores, también luego si andaba en otro lado, aprovechaba para meterme al cementerio más cercano y al zoológico también. Igual cuando podía ir por esa zona, hacía una ronda para escuchar a los visitantes, para mirar a los animales. Esto ya cuando tenías la idea de la novela. Sí, sí, que fue previa al confinamiento y después un largo periodo de no poder visitar esos lugares, trabajar la ficción. A visitarlos en el papel. Sí, exactamente. Y en Google Maps también, en esta época de confinamiento que el Panteón Dolores estuvo cerrado mucho más tiempo que el mismo zoológico y que otros muchos espacios públicos. Y pues con Google Maps yo me iba por ahí recorriendo el Panteón. La ciencia es un interés tuyo, ¿no? Sí. Y te preocupas también mucho por la divulgación. Pero cuando escribes literatura, ¿cómo haces para convertir ese conocimiento científico de divulgación en material literario? Trato que el detonador de la narración o de la mención, alusión científica, sea vital, sea vivencial. Prefiero esa palabra, ¿no? La vivencia, que por ejemplo en la novela propicia las reflexiones sobre la gravedad y demás, de Karina, es arrastrar a su abuela y luego tenerla que levantar en la cama, porque ella está tan ebria que no se puede sostener en pie. Entonces este enfrentamiento con la masa y con su relación gravitatoria con la Tierra tan concreto es la vivencia que da lugar a que tanto ella concretamente como su narrador focalizado pero externo puedan incluso divagar sobre la naturaleza de la gravedad, que es lo que ella investiga como
investigadora, y que por otro lado sí me interesa mucho como escritor y como lector de divulgación científica. Ya que mencionas al narrador, ¿por qué elegiste tener precisamente a este narrador, ¿no? Exterior, es tercera persona, de ambos pilares, ¿no? Carissa y Silveri. Sí, a mí me parece que hay muchas razones por las cuales vale la pena revitalizar al narrador que está desde afuera diciendo muchas cosas que no está pensando en ese momento el personaje. Está focalizado en el personaje, pero está afuera. Y no es omnisciente en la medida en que no te dice qué está pasando. Un omnisciente realmente te dice, y mientras él hacía esta cosa, el otro hacía tanto. Eso no lo hacía, pero hay tanto conocimiento público ahora, científico, sociológico, histórico, a nuestro alcance, que yo trato de convocarlo a través de esa voz de un narrador en tercera persona, focalizada, pero que también a veces te cuenta cosas que no están ahí a la vista, que no están sucediendo en la escena, ¿no? Y también que eso me parece uno de los territorios privilegiados de la literatura, donde la capacidad de reunir en un mismo párrafo el pasado, el futuro, en lo microscópico, en lo cósmico y lo subjetivo, no puede lograr la narración televisiva o fílmica. No se puede, ¿no? Lo que las palabras pueden hacer de contarte al mismo tiempo qué está pensando, qué está haciendo el animal que dice el de acá y hace cuánto evolucionó esa especie. Todo foto no lo puede hacer una película. Ni siquiera la técnica más sofisticada de montaje, ¿no? No, ni con una voz en off. Tendrías que montar entonces diagramas y se vuelve demasiado didáctico, ¿no? Deja de ser cine, ¿no? Deja de ser cine y creo que el lenguaje en su lugar de bisagra entre lo abstracto y lo concreto, entre lo sensible y lo conceptual, sí permite hacer eso con mucha más naturalidad. Y entonces desde ahí también defiendo como el territorio de la literatura que no puede saquear el cine. Y eso, no, sobre todo en esta era de bombardeo de productos culturales, ¿no? Que surgen. Sí, parece que esa es la bandera de la resistencia, ¿no? En la literatura. Bueno, esto creo que está relacionado en las mutaciones. La incomunicación, en tanto que era, ¿no? De este hombre mudo, era un tema central. Si bien acá no creo que la incomunicación sea un tema cardinal, sí me da la impresión de que tanto Carina como Silverio son como una especie de islas, ¿no? Sí, Que en algún momento se tocan, sí, pero que tienen un universo propio hermético casi. Sí. Y que yo creo que sí es muy, desde mi punto de vista, representativo del individuo de nuestra época, que a pesar de la facilidad de la comunicación, está cada vez más desasido de los demás en un plano personal, porque se mercantilizan todas las relaciones y las familias son más pequeñas, más atomizadas. La fuerza del compromiso con la familia es menor. Entonces Silverio es un padre que no conoce a su hija, Carina es una hija que casi no conoció a sus padres, que no entiende y que entonces, por lo tanto, en la historia no penetramos realmente en la articulación interna del alcoholismo de su abuela, por ejemplo. No lo entendemos en la novela porque la novela está contada desde el punto de vista de su nieta y ella está afuera, sí piensa sobre ello muchas veces porque es un desafío vital para ella siempre vivir con una abuela alcohólica, pero no logramos entender su interioridad porque la novela está focalizada en Carina y está sola también y Rebeca está muy sola y está particularmente sola con su secreto. Daenerys está muy sola porque no la entienden sus padres, sus abuelas, como todo el problema familiar que genera que Daenerys ya no quiere comer lo que cocina su abuela materna porque se hace vegetariana, el papá tampoco la entiende, la mamá creen que simplemente es víctima de un trastorno alimenticio, que alguien le está lavando el cerebro para volverla una suerte de fanática activista, entonces no la entienden tampoco y eso sí creo que es una constante, ¿no? En lo que me interesa comunicarnos para romper esos cercos. Ya que mencionas a Daenerys, me gustaría platicar contigo sobre el activismo de las nuevas generaciones. Sí. Creo que fue una decisión de mucha conciencia ponerle esa atribución a Daenerys, ¿no? A ese personaje, en su condición de la generación, ¿no? De la edad, pero también del género, ¿no? Porque era importante que fuera una mujer joven activista. Que definitivamente sí hay un tema de género en cuanto a cómo la sensibilidad ética hacia las otras especies ha
y del cuidado del planeta se ha distribuido. Entonces realmente está sesgadísima hacia la mujer el activismo en estos ambientes. Por ejemplo, piensa en el activismo de rescate de animales domésticos, perros y gatos. También en el de activismo por animalista, antitaurino. Yo he ido a manifestaciones de muchos tipos de activismos animalistas y ambientalistas y demás, y realmente es muy marcada que hay una vanguardia de las mujeres en este sentido. No me atrevo a decir que entiendo por qué. Lo podemos asociar con simplemente una sensibilidad educada tradicionalmente a estar más atento a la experiencia del otro, no sé, pero es un hecho. Y ese lo quería reflejar en Daenerys, que al haber ido con su escuela al zoológico, sintió una empatía tan grande que frente a la tragedia transforma su vida. Que parece ser el único lugar donde realmente se encuentra, ¿no? Y se identifica. Sí, empieza a encontrarse a sí misma. Abrir una puerta hacia el futuro donde todavía no sabemos cómo hacerle para... En muchos sentidos el activismo no ha sido tan eficaz como quisiéramos. Eso es evidente, ¿no? El activismo climático, el animalista. Entonces también eso cambia a lo largo de la novela y hacia el final pasa algo que puede ser muy condenado y también muy celebrado. Entonces eso cada quien lo debe decidir. Ahora que hablabas sobre el futuro, la novela está planteada unos años en el futuro, ¿no? Pocos años. Y sin embargo, sí hay un ejercicio de reimaginación, digamos, del entorno social, pero me interesa saber sobre el espacio urbano, ¿no? Sobre cómo reimaginas el espacio urbano. Eso, primero, ¿qué desafío narrativo implica reimaginar así un espacio tan conocido, por lo menos, digamos, Sí. ¿no? Para nosotros en la ciudad? Y luego, ¿eso implica tomar una posición optimista o decadente al respecto, desesperanzadora? Para mí la esperanza está puesta en la biografía de los personajes que no está contada, ¿no? En la vida por delante de esos personajes, ahí está puesta la esperanza. A mí me parece que la literatura de las que más me gusta es que estira nuestra imaginación, que la mueve hacia lugares donde no suele ir, y me doy cuenta que, por ejemplo, mi imaginación no suele ir hacia la posibilidad de que se urbanice Chapultepec, se privatice y se venda. Ahorita mismo parece ir en sentido contrario, ¿no? El hecho de que se ha ampliado una nueva sección de Chapultepec, que hay un proyecto ahí, pero pensar en que haya intereses que lograran en ciertas circunstancias políticas no es descabellado, que se lograra privatizar. Esto no es central en la trama para nada, pero lo llegué a pensar y cómo se transformaría estas zonas tan privilegiadas que rodean Chapultepec, ¿no? Porque tenemos Polanco, Reforma, Las Lomas y Bosques de las Lomas. ¿Qué les pasaría si su bosque se quema? ¿Qué le pasa por ejemplo, a las unidades habitacionales en las situaciones de crisis de agua tan graves? Porque el privilegio de los que viven en casas unifamiliares es que tienen mucho más control sobre sus recursos, ¿no? Su tinaco, ellos controlan cuánto gastan. Cuando vives en unidad habitacional, como hacemos tantas personas en esta ciudad, te enfrentas al desafío de lo colectivo, de lo político en tu ámbito doméstico. Y entonces también justo Karina la frustra que sus vecinos y vecinas desperdician agua tan pronto como llega, y ella siempre esforzándose por bañarse rápido, lo que sea. Y entonces todas estas situaciones de la vida colectiva están ahí como telón de fondo, ¿no? No son el centro de esta trama. Me llama la atención que hace rato hablabas de que la historia tiene por momentos este carácter como quizá de thriller, de novela detectivesca, pero está también esta parte como de medio distópico, del futuro próximo y apocalíptico. Pero me llama la atención que detrás del título no alude a ninguna de esas cosas. Y tampoco desde el punto de vista editorial se ha manejado una promoción de ese tipo, ¿no? ¿Tiene esto que ver con alguna cuestión, con una posición sobre el género, sobre la cuestión de los géneros? Pues a que justamente yo no quisiera que se encasillara, porque sería, creo que, empobrecer las posibilidades de lectura. A mí me encantaría que alguien la lea de una forma y de otra persona de otra muy diferente, ¿no? Que exista esa diversidad, a mí es una de las cosas que busco. Entonces, tal vez haber enfocado demasiado la promoción en un sentido por parte de la editorial, o haber tratado de yo apegarme mucho a una forma de la escritura,
pues habría limitado las cosas que podía tratar de compartir con un lector que tal vez pueda haber llegado a la novela por la trama de suspenso, pero a quien le quiero también invitar a que disfrute un rato de zoología lírica sobre los animales en el zoológico, ¿no? Pues tratar que haya esa diversidad. No, gracias a ti, estuvo muy, muy sabrosa la plática. Bueno, pues espero que hayas disfrutado de esta plática con Jorge Comensal. Te agradezco mucho por acompañarme en este episodio. Si te gustó, no olvides suscribirte a Tinta y Voz en tu plataforma de podcast favorita y déjame tu opinión, déjame una reseña. También puedes escribirme, darme tus comentarios, contarme lo que tú quieras. En mis redes sociales me encuentras como @angelsots en X, antes Twitter, y en Instagram. Y te agradecería mucho que compartieras este podcast y el newsletter con tus amigues, con la gente a la que creas que le pueden interesar los libros. No olvides suscribirte al newsletter, es tintayvoz.substack.com, para estar al tanto de las novedades y acceder a más contenido exclusivo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.